En el video de hoy vamos a ver el límite de funciones indeterminadas. ¿Qué sucede? A veces cuando uno aplica las propiedades de las funciones, pues prácticamente uno lo que hace es reemplazar los valores. Entonces cuando hacemos esa sustitución directa, puede que nos aparezcan indeterminaciones. Entonces algunas determinaciones que son famosas en las matemáticas son las siguientes. Entonces, por ejemplo, algo así como... Entonces tendremos aquí indeterminaciones. Entonces, bueno, aquí no va tilde. Entonces, por ejemplo, 0 sobre 0 que no es 1, es una indeterminación. Si yo tengo un número a dividido entre 0, a cualquier real, eso tampoco está definido, la división por 0. Otra puede ser, por ejemplo, 0 elevado a la 0, es otra indeterminación. Por ejemplo, infinito dividido infinito, esto no es 1. Entonces, cosas como esas, o un número, por ejemplo, a elevado a la infinito, pues digamos que no tienen un valor específico. Puede que esto se llegue a calcular con ayuda de un límite, pero como tal una expresión así no tiene un valor exacto. Entonces lo que nosotros hacemos es recurrir a un procedimiento especial para poder hacer calcular dicho límite, porque no es que yo reemplace y diga, bueno, no se puede, entonces el límite no existe, no, hay que probar que realmente no existe. Entonces para ello vamos a ver los siguientes ejemplos. Por ejemplo, este de acá que dice límite cuando x tiende a menos 2 de x al cuadrado menos 4 sobre x más 2. Entonces, si te das cuenta, cuando reemplazamos, si yo reemplazara en el denominador, quedaría menos 2 más 2 da 0. Entonces ya sabemos que hay que utilizar esta método. Entonces lo que hacemos es factorizar. Es como la primera medida. Hay otras cosas que uno puede tomar si el plan de factorización no funciona, pero por ahora vamos a empezar factorizando. Entonces esta es una diferencia de cuadrados. Entonces en el primer paréntesis vamos a escribir la resta de las dos raíces y en el otro la suma. Recordemos que pues, aquí el orden no es único y tampoco pues es obligatorio. Y x más 2, copiamos el denominador. Entonces cancelamos lo que está igual y nos quedaría que esto es igual al límite cuando x tiende a menos 2 de x menos 2. Entonces lo que hacemos acá en este caso simplemente ahora sí reemplazamos y nos quedaría el límite de x, que sería reemplazar, que es menos 2, y el límite de menos 2, que es menos 2. Y pues eso nos daría, al sumarse, menos 4. Entonces, como se dan cuenta, aunque parecía que no existiera, sí existe ese valor de ese límite. Veamos otro valor. Entonces tenemos, este es un poco traído del cabello, un poco porque no pareciera que se pudiera, pero sí se puede. Rompe un poquito lo que uno está acostumbrado a hacer en cuanto a la factorización. Entonces nos dan este. Entonces dice que la raíz de x menos 2 sobre x menos 4. Entonces, si yo reemplazo acá, aquí abajo, pues me quedaría 4 menos 4, da 0, luego no se puede. Entonces, lo que hacemos uno dice, pero ¿cómo puedo factorizar eso? Si no está al cuadrado ni nada de eso. Pero sí, lo que sí podemos hacer es sacar la raíz de cada uno de los términos del denominador. Y pues obviamente la raíz de x no es exacta y así se va a quedar. Entonces aquí va a quedar raíz de x menos 2 sobre... Entonces la factorización quedaría como raíz de x menos la raíz de 4 que es 2 y por acá raíz de x más 2. Entonces, perdón, acá este es un 2 por si acaso lo escribo. Entonces estos dos son iguales, los puedo cancelar. Entonces, ¿qué sucede en el numerador? Siempre queda 1 porque pues la fracción de abajo automáticamente no puede subir. Entonces me quedaría el límite de 1 sobre la raíz de x más 2. Entonces simplemente podemos reemplazar y nos quedaría así como la raíz de 4 más 2, que sería 1 sobre 2 más 2, que sería un cuarto. Entonces esta sería la factorización de este ejemplo. Ahora vamos a ver otros nuevos ejemplos. Pasa de manera similar, menos 2 más 2 da 0, entonces procedemos a factorizar. El numerador es trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces no sé si recuerdan, pero lo que hacemos es buscar dos números que multiplicados nos den 10. Bueno, acá ponemos primero la raíz de x cuadrado, que es x, el primer signo es menos, el segundo es la multiplicación de estos dos, que sería más.
y buscamos dos números que multiplicados den 10 y que restados porque los signos son diferentes me den 3. Esos números son 5 y 2. Recordemos que en el primer paréntesis siempre va el número mayor, ¿sí? Entonces cancelamos y entonces esto se reduce al límite cuando x tiende a menos 2 de x menos 5. Perdón, acá corrijo. Copio muy rápido. Entonces sería x menos 5 y pues reemplazamos, entonces esto nos quedaría así como menos 2 menos 5, que sería menos 7. ¿Listo? Ahora vamos a ver uno un poquito más complejo y dice así. Bien, este entonces nos dice así, x a la 3 menos 4x cuadrado más 5x menos 2 dividido entre x cuadrado menos 2x más 1. Si reemplazamos tendríamos 1 al cuadrado es 1 más 1, 2. Y menos 2 por 1 nos daría menos 2, entonces sería 2 menos 2 da 0. Entonces pues por ende esta no se podría hacer por sustitución directa. Entonces lo que hacemos es factorizar. Claramente tal vez es obvio cómo se factoriza el denominador, pero no cómo se factoriza el numerador. Entonces para ello vamos a utilizar lo que conocemos nosotros como división sintética. Y entonces la división sintética, gracias a Dios afortunadamente, vamos a utilizar este número que nos dan aquí para calcular el límite. Es la mejor pista que nos pueden dar y en nuestro caso como empiezan x a la 3, pues ponemos así. Si fuera con otros exponentes pues no se podría, o sea, empezaríamos, digamos, si empezaría, no se podría empezar con x a la 3 si digamos fuera x a la 5, entonces empezamos desde x a la 5, x a la 4, x a la 3, depende de lo que nos den, ese será el exponente mayor. Entonces este es el orden, va x a la 3, x a la 2, x y el número. Y pues aquí vamos, ponemos como la de una división normal, probablemente eso ya lo tuvieron que haber visto en otro curso, en octavo. Entonces aquí vamos a poner el mismo número y acá los coeficientes. Coeficiente de x a la 3, 1. Coeficiente de x al cuadrado, menos 4. Coeficiente de x sería 5. Y el número que está aquí sería menos 2. Entonces pues nosotros ya hacemos una rayita, recordamos que aquí se baja el primer término igual, sin ningún cambio, y ahora empezamos a multiplicar una por una, lo escribimos acá. Ahora menos 4 más 1 nos daría menos 3, menos 3 por 1 da menos 3, y 5 menos 3 nos da 2, ahora 2 por 1 2, entonces menos 2 más 2, 0. Entonces esto es lo que buscamos, que nos dé exacta la adición. Entonces lo que hacemos aquí es reescribirlo. Esto sería como límite cuando x tiende a 1, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a escribir el número como así, x, y no 1, sino con el signo contrario, siempre con el signo contrario. Y aquí entonces vamos a empezar a escribirlas, ya no empezando con x a la 3, sino con x a la 2, entonces nos quedaría x a la 2, ¿sí? Así, este con x, y este pues sería el número, entonces como es positivo puedo poner más 2. Entonces me va a quedar x menos 1 factor de x cuadrado menos 3x más 2. Y todo esto nos va a quedar así sobre la factorización del denominador. Entonces pues este es como x menos 1 al cuadrado, es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces buscamos las raíces de estos dos, que sería x y 1, y dos veces la multiplicación de las raíces nos da el término de la mitad. O se puede factorizar de esta misma forma, le saldría x menos 1 por x menos 1, ahí es al gusto del consumidor. Cancelo uno de estos dos con el de arriba, entonces esto se reduce a lo siguiente. Listo, entonces quedaría así como límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 3x más 2 sobre x menos 1. Pero ¿qué pasa? Si reemplazamos, ustedes se dan cuenta que sigue habiendo indeterminación. Entonces lo que vamos a hacer es factorizar nuevamente el numerador. En nuestro caso entonces vamos a ver, de ser posible, a ver si se nos puede cancelar con el denominador. Entonces va, raíz de este x, de aquí x, signo menos, menos por más da menos, entonces estamos buscando dos números que multiplicados den 2 y sumados den 3, en este caso serían 2 y 1, porque 2 por 1 2 y 2 más 1 3. Ahora sí, se puede cancelar, entonces esto quedaría como límite cuando x tiende a 1 de x menos 2 y pues reemplazamos, eso daría 1 menos 2, lo cual sería menos 1. Tal vez es un poco largo, pero pues es la manera de calcularlo. Entonces, este sería otro de los ejemplos que puedo brindarles. Hay otro un poco más, otros más difíciles, que pues los vamos a seguir mirando.
En este ejemplo tendríamos el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x más 4 menos un cuarto y todo esto sobre x. Entonces claramente si reemplazamos directamente pues nos va a quedar 0. Entonces lo que hacemos es operar. Entonces tendríamos el límite cuando x tiende a 0, entonces pues multiplicaríamos ese 1 por 4 menos 1 por x más 4 quedaría x más 4 y el denominador sería 4 multiplicado por x más 4 y todo esto está sobre x. Entonces pilas acá porque ustedes no pueden cancelar estos x más 4 porque acá hay una resta de por medio. Entonces, bueno, en vista que aquí me queda muy pegado, lo voy a hacer aquí debajito. Entonces tendría el límite cuando x tiende a 0 y quedaría 4 menos x menos 4 y todo esto sobre 4 por x más 4 y esto sobre x y bueno, digamos sobre 1. Bueno, en estos casos cuando el límite es grande, la idea es que quede un poco más abajo, más proporcionado. Entonces quedaría así como límite, cuando x tiende a 0, pues 4 menos 4 pues da 0, entonces me quedaría así como x sobre 4 por x más 4, todo esto sobre x y sobre 1. Ahora sí, como les digo, es más proporcionado y hacemos la orejita. Entonces al hacer la orejita quedaría así como límite, cuando x tiende a 0 y multiplicamos me quedaría menos x sobre 4x por x más 4, una manera de reescribirlo. Y aquí pues cancelamos las x, entonces eso quiere decir que nos quedaría así como el límite cuando x tiende a 0, arriba nos quedaría como menos 1 y abajo nos quedaría 4 por x más 4. Entonces aquí ya podemos reemplazar y me quedaría entonces menos 1 sobre 4 multiplicado por 0 más 4. Entonces en nuestro caso sería menos 1 sobre 4 por 4 porque 0 más 4 da 4 y quedaría menos un 16. Entonces esta es otro límite, otro ejemplo y ya vamos a cerrar.